les decía al principio del programa, yo sé que ustedes están esperando con muchísimas ganas precisamente a la persona que tengo aquí esta noche, que vamos a tener así una... No, bueno, pues nos va a contar muchas facetas suyas, nos va a contar facetas personales, facetas eclesiales, y evidentemente vamos entre todos a conocerlo un poquito más. Yo, desde luego, para mí es un honor, un placer, y bueno, ya lo dije en redes el otro día, tener aquí esta noche, darle sobre todo las gracias por estar aquí en el plató de Alma Cofrade. Bueno, señor obispo, don José Ignacio Munilla, ¿cómo está usted? Bueno, pues el placer es mío, ¿eh? El placer es mío porque obviamente pues alguien que está recién llegado pues quiere tener lugares de comunicación, de presentarse, ¿no? Y creo que tiene que haber momentos y pues también ámbitos distintos. Está el ámbito litúrgico, obviamente, están encuentros eclesiales que estoy teniendo pues muchos, ¿no? Pero también creo que también tiene que haber un encuentro con los medios de comunicación, con vosotros, ¿no? Y aprecio mucho, ¿no?, el hecho de que en un medio de comunicación tenga también presencia pues ese aspecto de la sociedad, ¿no?, que es la vida eclesial. Debo decirle que es la primera vez que un obispo pisa este plató, también ya no solamente de Alma Cofrade, sino de Alacant Televisión. Y bueno, pues como le he dicho y como le vuelvo a decir al principio, le doy las gracias precisamente por estar aquí con nosotros esta noche, porque además le vamos a quitar un poquito de tiempo, pero bueno, yo creo que también es importante, como usted dice, para dar a conocer toda esa faceta, ¿no? Lo primero que le voy a preguntar, ¿quién es José Ignacio Munilla? Bueno, José Ignacio Munilla es un donostiarra, también obviamente el lugar en el que uno nace, ¿no?, pues configura mucho la vida. Es un donostiarra que nació hace 60 años ya, la vida va muy rápida, hace 60 años, que hijo de una familia pues religiosa, con unos padres a los que admiro profundamente. Creo que soy lo que soy gracias a ellos, a la familia fuerte y unida y compacta que ellos formaron. Que me fui al seminario cuando terminé lo que ahora se llama el bachillerato, que me ordené sacerdote con 24 añitos, fíjate que estuve... Un chiquillo, 20 años de sacerdote, de 24 hasta los 44, en una población que se llama Zumárraga, allí en Guipúzcoa, en unos años convulsos, en los años de plomo de ETA, y bueno, aquello me forjó, obviamente, me forjó el remar en contra de corriente. Los años complicados, en aquel momento. Con 44 años me llevé la sorpresa de que el Papa me pidió pues, ser obispo, primero en Palencia, donde lo fui 3 años y medio, luego regresé a mi tierra, donde estuve 12 años de obispo, y ahora llego aquí, otra sorpresa más que me da la vida, porque en esta vida pues somos conducidos y somos llevados hacia donde uno no se imaginaba. Yo ni me imaginaba pues, ser obispo, fíjate, ni me imaginaba estar en un lugar así, pero bueno, yo confío en Dios, confío en su providencia, y creo que aquí estoy, bueno, pues porque he sido llevado por esa providencia. Estaba leyendo la chuletilla esta que tengo de Noticias Diocesanas, donde viene aquí toda su vida, bueno, toda su vida, ¿no?, evidentemente parte de su vida, pues precisamente eso, ¿no?, un obispo muy joven con 44 años y además en una tierra tan complicada, tan difícil. Y yo cuando le conocí a usted, yo recuerdo que me llamó poderosamente la atención, porque cuando le nombraron obispo de San Sebastián, todo el revuelo que se armó, y decía, bueno, pero si precisamente es un obispo de la tierra, ¿no es? Sí, lo que ocurre es que quizás cuando cuando se viven ambientes tensos, políticos y de enfrentamientos, pues se vive pues en unas dicotomías, ¿no? Este es de los míos, este no es de los míos, ¿no? Pues las ideologías parece que configuran la sociedad, nos hacemos caricaturas unos de otros, y entonces pues igual que ha pasado en otros muchos lugares, este es Hutu, este es Tutsi, pues este es nacionalista, no es nacionalista. A ver, verdaderamente yo también creo que viví, ¿no? Pues viví, bueno, soy hijo de esa tierra, a mí eso obviamente no me sorprende porque uno conoce el terreno, ¿no? Pero sí, creo que la única manera de salir, ¿no?, pues de esa confrontación era la propia identidad eclesial, la propia identidad que no obviamente entra en los juegos políticos o en esos calificativos, simplismos y etiquetas, ¿no? Creo que el Señor me lo permitió, y fueron 12 años en los que ciertamente hubo pues polémicas, etcétera, pero al final creo que la coherencia, el que uno sea lo que es y sea pues un hombre de iglesia y un hombre que intenta ser un hombre de Dios, es lo que al final pues termina perseverando, ¿no? Lo otro, las ideologías y las estrategias humanas, pues yo creo que igual que nacen, mueren, y lo que es de Dios persevera, y eso creo que con el paso del tiempo se termina demostrando. Yo, una cosa también que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, fue precisamente, vuelvo a repetir, que cuando yo lo conocí, usted ya era un obispo 3.0. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque quizá era la primera vez que veía yo a un
un sacerdote, un obispo en este caso, todo el tema de las redes sociales, ¿no? Qué bien manejaba y cómo ha ido manejando, cómo ha ido ampliando esa cantidad de redes sociales, esa nueva manera de evangelizar a través de las redes sociales, me llama muchísimo la atención. Pues también te puedo decir que eso no ha sido, fíjate, eso no ha sido planeado, no, también eso ha surgido poco a poco. Poco a poco. Tengo un hermano sacerdote, tiene un año más que yo. Él, pues por esos acontecimientos de la vida, pues pasó a ser director de Radio María en España. Director de Radio María. Él fue el que me introdujo a mí en Radio María, claro, el hecho, antes de ser obispo, por supuesto. El hecho de tener una presencia diaria en Radio María todos los días, 1 hora de radio en directo, configura tu vida, la configura. Y yo recuerdo perfectamente que cuando salieron las redes sociales, yo dije, esto me parece una tontería, ¿qué es eso de estar ahí diciendo frasecitas sueltas, ¿no? Pero aunque en un primer momento pues lo rechacé, no me pareció pues un lugar, un ámbito para poder expresar nuestra alma, ¿no? Cristiana. Luego me di cuenta de que el mundo caminaba hacia una comunicación rápida, concreta, muy escueta, ¿no? Que muchas veces tiene que haber ámbitos distintos de comunicación, pero el que yo tenía y sigo teniendo, ¿no? Sigo teniendo en Radio María, obviamente es un ámbito de comunicación más amplio, extenso, que no llega a una parte muy importante del público, que en principio pues está acostumbrada a recibir pequeñas píldoras, pequeños mensajes, que por otra parte pueden, a quien tenga más hambre y sed, le pueden abrir camino para que después pueda recibir un contenido más amplio, ¿no? Entonces poco a poco me fui metiendo pues, en ese mensaje diario. Eso sí, creo que he sido constante, cada día una pildorita, ¿no? Pues en el mundo de Twitter, de Facebook y de Instagram, cada día una pildorita, intentando en ella condensar en esos 140 caracteres de Twitter, ¿no? Pues intentando condensar pues, un mensaje de calado, ¿no? Y luego es verdad que también voy a decir que la llegada de la pandemia y ese confinamiento pues, resultó ser una explosión de la capacidad comunicativa, también del mundo de la Iglesia, para que a través de YouTube, principalmente, ¿no?, de YouTube, pero también de otros canales, pudiésemos hablar y conectar como nunca lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? O sea, que lo curioso es que todo eso no ha estado programado. No, yo no lo he programado, no. Sencillamente uno en cada momento responde a lo que en ese momento, ¿no? Pues, tienes que abordar en tu vida, y poco a poco se va configurando, ¿no? Y puedo decir que toda esa comunicación se ha llevado a cabo, pues encima, pues con un grupo de voluntarios. O sea, que es que en toda esa experiencia que he vivido en San Sebastián en estos años, ha habido pues un grupo de jóvenes, de voluntarios, sin ninguna persona que haya sido incluso liberada profesionalmente para ello, lo cual es un verdadero milagro, un verdadero milagro. Sí, porque quitan tiempo, las redes. Pero bueno, también los jóvenes son muy capaces para ellas, y entonces si uno se rodea de unos cuantos jóvenes que tienen esa capacidad, son capaces de estirar el chicle, como se dice, y de que a poco que tú les aportes, ellos lo difunden, lo suben, lo bajan, bueno, yo soy testigo de eso, que a veces, pues, suelo decir en plan broma, pero creo que es cierto, que no se puede hacer más con menos, en el sentido de que, vamos, somos poca cosa, ¿no? Y nuestra capacidad es limitada, pero que hemos ido buscando, pues, fórmulas para sacarles provecho. Justo. Además, incluso estaba pensando, cuando nos estaba hablando de eso, bueno, de las pildoritas del Twitter, a veces leo unas cosas en el Facebook que me vienen muy bien para las clases de religión, porque además incluso mis alumnos, los más mayores, me dicen, oye, ¿y esto? Digo, para que veáis qué obispo tenemos. Digo, igual que algún día lo conoceréis en Castalla, porque claro, se quedan diciendo, ay, el obispo con tantas cosas, que se lo pongo y todo. Pero estaba pensando que incluso en el WhatsApp, ese compendio, eso, vamos a pensar, 5 minutitos, el compendio, hoy nos toca tal. Sí. O el Evangelio, digo, mira, ya lo tenemos aquí en el WhatsApp también. Pues sí, la verdad es que ese comentario diario del Evangelio, el comentario, un punto del catecismo cada día. Sí, sí. Bueno, pienso que forma parte de la manera cómo llegaría Jesús, ¿no?, en nuestro tiempo pues a tantas personas. Bueno, pues yo suelo decir que las redes sociales son el Cafarnaún de nuestro tiempo, porque si tú te fijas, Jesús predicó especialmente en Cafarnaún. En los 3 años de vida pública en los que él estuvo en Galilea principalmente, el lugar principal en donde él predica es Cafarnaún, que es el lugar del encuentro con el mundo pagano.
Es el lugar en el que viene el tránsito del comercio desde Siria, el lugar en el que los romanos tienen su guarnición romana. Entonces Jesús fue a Cafarnaún a predicar el Evangelio para encontrarse con el mundo, allí donde estaba, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es el Cafarnaún de nuestro tiempo? Donde haya pues, un lugar en el que podamos poner, bueno, sin duda yo creo que son las redes sociales, ¿no? En donde nos encontramos. También es verdad que uno a veces se encuentra allí con personas que no tienen especialmente pues, un espíritu de diálogo constructivo. Bueno, pues, eso en todos los sitios. Existe el mundo de los trolls, especialmente pues, en Twitter, etcétera, pero que yo creo que hay que tener paciencia también. A ver, que uno no se va a descarrilar porque alguien haga un comentario. No, pues yo creo que también con la santa paciencia de saber que también hay corazones heridos, etcétera, bueno, pues que tienen ahí su momento de expresión, nosotros a la nuestro, ¿no? A construir en positivo y en positivo, que creo que es lo que al final persevera. Y aunque más adelante hablemos un poco pues, del mundo de los jóvenes y de los adolescentes, con esta pregunta tan buena que me hizo mi hijo para que le preguntara a usted, entonces habría que adecuar quizá el lenguaje, le pregunto, ¿no? A estos tiempos en los que estamos. El lenguaje de la Iglesia, Sí. ¿habría que adecuarlo quizá? O... Bien, yo creo que obviamente habrá ámbitos distintos, pero es cierto que el mundo de las redes sociales yo creo que le ha hecho un bien a la Iglesia, en el sentido que nos ha puesto las pilas, como se dice popularmente, hablándonos de te pones las pilas porque te das cuenta de que como no seas capaz de comunicar con precisión, de una manera escueta, incisiva, pues un mensaje pues se desconecta rápidamente, ¿eh? O sea, se ha generado una forma de comunicación en la que el lenguaje plano, extenso, etcétera, no es capaz de transmitir, ¿eh? Yo suelo decir a los sacerdotes que en una predicación nos la jugamos en los primeros 30 segundos. Digo, cuidado, que como tengas una introducción larga, aburrida, que no se sabe exactamente, hagas un prolegómeno, cuidado. Nos la jugamos en los primeros 30 segundos. Bueno, es una manera de hablar, pero quiere decir que sí, esto ha sido pues, una vuelta de tuerca para nosotros, en la que yo creo que se nos ha pedido que seamos más significativos, más incisivos en la predicación, a veces también más breves, porque muchas veces se puede transmitir más en 5 minutos que en 15 a veces. Justo. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Se puede transmitir más en 5 minutos que en 15. Bueno, pues sí, yo creo que curiosamente el reto yo creo que nos ha hecho crecer. Y en la Iglesia ha habido muchos cursos de comunicación y está habiendo también incluso muchas fundaciones que a los sacerdotes, que a los seminaristas les dan cursos comunicativos, ¿no? Pues para poderse subir un poco a este... Sí, porque no todo el mundo tiene facilidad de palabra, evidentemente. Sí. Aunque también es cierto que al final es la práctica, ¿no? Sí, es también. la práctica la que te suelta, ¿no? Pero yo mismo, pues sin duda alguna, si yo no hubiese tenido pues todas esas horas de bagaje en Radio María, con una hora diaria en la radio, pues no sería el que soy, porque eso te obliga a tirarte a la piscina, a quitarle miedo, miedo al ridículo, miedo a que me quedo en blanco, miedo, bueno, a ver, que también quitarte miedos, pues eso es muy humano, muy humano, todos los miedos que muchas veces tenemos. Entonces, ya hemos hablado de los trolls, esos porque le iba a preguntar, digo, claro, es que siempre le sacan alguna frase fuera de contexto. Es que basta que diga tal y ¿qué hacen? Sacarla precisamente para darle más importancia a lo que muchas veces no tiene. Sí, bueno, la verdad es que yo ahí distinguiría entre dos cosas. Una cosa es el mundo del troll, que tiene poca trascendencia, y otra cosa a veces es el mundo de una prensa generalista, que yo creo que tiene más responsabilidad, porque un troll no creo que se le pueda pedir, bastante tiene consigo mismo, bastante tiene consigo mismo. Pero yo creo que a veces ocurre que ciertos medios de comunicación, un tanto de ámbito anticlerical, sí que pueden a veces pues realizar una lectura muy tamizada por su ideología, cogiendo un mensaje, sacándolo de contexto y haciéndote decir lo que tú no exactamente no has dicho, ¿no? Bien, yo a esto le llamaría retratarse, porque existe pues el propio medio de comunicación que su tamiz ideológico le retrata a la hora de dar noticia de. No dice exactamente lo que tú has dicho, sino que tiende a hacer la interpretación ideológica. Creo que esto también es un reto, creo que también los medios de comunicación tienen que tener una autocrítica, porque creo que un medio de comunicación tiene que dar voz a alguien para que se exprese.
no pretender él decir lo que el otro ha dicho, sino dejarle que el otro lo diga, ¿eh? O sea, que es distinto. Claro, que es bastante distinto. Bastante distinto. Yo al medio de comunicación le pido eso. A ver, lo que tú estás haciendo ahora mismo, ¿eh? Vamos a preguntarle y que él se explique. Pero no voy a decir yo lo que él dice, no, o que él ha dicho, no, es mi interpretación ideológica. Yo creo que tenemos que también creer en la madurez de la audiencia y que ellos saquen sus conclusiones, ¿no? Pero no pretender yo ideológicamente darle ya elaborada la interpretación. No dirigirlos. No teledirigir la comprensión del mensaje, sino dejar que sea el oyente el que saque sus conclusiones. Dos cositas de máxima actualidad esta semana, ¿no? Hemos tenido ahí en el Twitter. Sí, sí. Han sido una, bueno, lo tenemos ahí, el Sáhara, que sí, bueno, sí. está ahí. Me ha parecido prudente decir una palabra crítica frente al cambio de posicionamiento por parte del gobierno español con respecto a Sáhara, porque también ahí está comprometida la doctrina social de la Iglesia, porque un pueblo que fue colonia en su tiempo y que después, en el momento, todos recordamos, y bueno, los jóvenes igual tendrían que repasar los jóvenes lo tienen muy lejos aquello. Pero claro, digamos, la colonización del Sáhara terminó pues, de una manera precipitada, con el fin de la dictadura, y entonces, claro, pues quedó de facto casi invadido por una nación vecina. Entonces, la doctrina social de la Iglesia recuerda que un pueblo tiene derecho a su autodeterminación, y las Naciones Unidas, en todas las resoluciones internacionales que se tomaron, las Naciones Unidas reconocieron el derecho a un referéndum, a que el pueblo saharaui pudiese decidir su futuro. Y bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que aunque en el derecho internacional se afirmase tal cosa, de una manera similar a lo que pasó, por ejemplo, con Jerusalén, que también las Naciones Unidas dijeron pues que Jerusalén debía de ser una ciudad de un estatuto internacional, que no debía de ser motivo de disputa entre judíos y palestinos. Luego, curiosamente, tenemos unas Naciones Unidas a las que no se les hace caso. Aquí quien verdaderamente termina determinando, ¿no?, pues el panorama político son las grandes naciones poderosas que llevan a cabo, ¿no?, su presión. Curiosamente, pues el presidente de Estados Unidos, Trump, cambió el posicionamiento con respecto al Sáhara. En aquel momento se le criticó, en aquel momento se hablaba muy mal de Trump, sí, pero ahora todo el mundo ha terminado por asumir ese cambio por el que se deja abandonado al pueblo saharaui y, bueno, sí, se dice tendrán una autonomía, bueno, pero esa autonomía está por definir y, de hecho, a ellos no se les pregunta, no se les respeta su derecho, ¿no?, de poder decidir como pueblo cuál quiere ser su futuro. Me pareció que eso tenía que ser motivo de crítica y utilicé, ¿no?, pues porque además es que recordemos que el gobierno, entre su programa electoral, tenía incluido la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Entonces, vamos, si tú tienes eso en tu programa electoral, llegas a gobernar y haces, no es que no hagas lo que dijiste, sino absolutamente lo contrario, pues bueno, me atreví a utilizar la frase de Groucho Marx, esa de estos son mis principios y si no te gusta tengo otros, porque no me parece serio que se pegue ese viraje encima sin haberlo ni debatido en un parlamento. No lo sabían ni sus socios de gobierno. Claro, decir, a ver, no es posible que una cosa de esa trascendencia suponga un cambio de política internacional en el que está comprometida nuestra historia, está comprometida los deberes que nosotros teníamos de tutelar en nuestra historia a un pueblo que fue colonia nuestra, y de repente peguemos ese viraje sin consulta previa a nadie. No me parece serio. Y junto con el Sáhara tenemos otra cosa que, bueno, tiene un poquito más de tiempo, pero es verdad que también lo tenemos ahí todavía en la sociedad alicantina, todavía está rezumando un poquito que es el tema de la ordenanza, ¿no? La ordenanza a la mendicidad, la gente que está en la calle, sí, que tenemos muchas personas en la calle además. Pues sí, también estuve precisamente el sábado pasado en la parroquia de San Esteban haciendo pues una visita con un grupo de jóvenes que me pareció ejemplar. Un grupo de jóvenes de pastoral de la calle, salí con ellos por la noche a visitar. Es brutal. Sí, es impresionante. Brutal. Fue una experiencia inolvidable. Sí. Visitamos a 84 personas que dormían en la calle. Y me impresionó que estos chicos, el grupo de pastoral de la calle, bueno, pues conocían con su nombre y su historia a cada uno. Y les esperaban, porque sabían que iban los sábados por la noche. Y algunos les habían pedido, ¿me puedes traer unas zapatillas? ¿Me puedes traer no sé qué? Cada uno tenía su historia, ¿no? Era entrañable, ¿no? Pues cómo tenían esa relación personal, porque
me decía uno de aquellos a los que pudimos charlar y visitar con ellos, me decía que lo más duro para él es que se había vuelto invisible. Dice, Sí, yo me he vuelto totalmente. invisible. Para la sociedad no existe. No me he vuelto invisible. Nadie fija sus ojos en mí y hablo con él. O sea, más bien miro por otro lado, me he vuelto invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció que, bueno, Cáritas yo creo que ha sido clara el mensaje que ha transmitido y quise hacer un doble gesto, un doble gesto. El doble gesto fue, bueno, pues compartir en redes sociales, ¿no? Una fotografía sacada pues en la calle con un sin techo, ¿no? Al que también hemos tenido un poco yo diría la delicadeza de velar su rostro para que no tenga que Lo he salir. visto, lo he visto, sí. Y luego otra foto pues que he querido sacarme con otro grupo de jóvenes pues en uno de los abortorios, ¿no? Que existen pues en Alicante, en donde bueno, pues acontece algo trágico, de una manera, digamos, bajo guante blanco, pero acontece algo trágico, ¿no? Entonces, fíjate, se está dando una paradoja. Hay dos legislaciones, ¿no? Una de ordenanza municipal y otra de ley estatal. Y al mismo tiempo que la ordenanza municipal, bueno, pues prohíbe que se pueda dormir en la calle, que parece que, claro, la consecuencia de eso es que alguien, si no tiene techo y está prohibido dormir en la calle, pues en la práctica es decirle, aquí sobras, porque no tiene techo. Y si está prohibido dormir en la calle... no hay sitios, no hay sitios, claro, donde entonces, dormir. ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces, bueno, y por otra parte, pues en el Parlamento español continúa la tramitación de esa ley en la que quien se ponga en la puerta de un abortorio, bien sea rezando, bien sea ofreciendo a las mujeres que van una alternativa para que pueda haber una alternativa al aborto, bueno, pues resulta que también está penalizado, es un delito penalizado, ¿no? Entonces yo he querido criticar, bueno, por una parte comparar ambas cosas. ¿Qué tienen que ver ambos temas? Bueno, tienen que ver, en primer lugar, tiene que ver que creo que caminamos hacia un intervencionismo liberticida. Parece que hay que prohibirlo o mandarlo todo. No entiendo por qué se tiene que prohibir que alguien se ponga en la calle rezando si no está molestando a nadie. No entiendo por qué se le tiene que prohibir a alguien que duerma en la calle si no tiene pues, otro lugar para hacerlo. Hay una tendencia intervencionista por parte de las administraciones, pero no solamente en estos ámbitos, está muy generalizada. Parece que como hay tanto funcionariado en nuestras administraciones, hay que generar normativas y normativas y normativas que muchas veces uno dice, pero ¿para qué tanta normativa? Que parece, yo creo que caminamos hacia un intervencionismo. Y luego, por otra parte, obviamente, la reflexión más de fondo es que vivimos en una sociedad del descarte. Bueno, y el que no es un triunfador pues queda descartado, ¿no? Y claro, pues esos que están en la calle parece que son descartados por nosotros, se hacen invisibles, y también una vida humana concebida y no deseada, también la descartamos, porque tenemos una cultura en la que es mi deseo, es mi plan, es mi proyecto el que sale adelante, ¿no? Si las cosas no me vienen bien a mi proyecto, a mi plan, pues entonces las descarto. Es una cultura, esta es una frase del Papa Francisco, una cultura del descarte, la que va configurando, ¿no?, nuestra cultura. En muchos niveles, como es el caso de los sin techo, como es el caso de los niños concebidos y no nacidos, y frente a la cultura del descarte creo que tenemos que mostrar resistencia, porque algo peor todavía que ocurra esto es que nosotros encima no mostremos una resistencia moral frente a ello. Por lo menos yo creo que tiene que haber una cierta resistencia moral, ¿no? Vamos a aterrizar, si le parece, don José Ignacio, ya en el mundo de la Semana Santa. Vamos allá. Yo no sé si no le habrá dado tiempo a conocer mucho todavía, porque ¿qué lleva? ¿2 meses? No, mes y medio. No llega a 2 meses todavía. Pero bueno, pero tenemos ahí la Semana Santa, ya, bueno, cuando hablo de Semana Santa ya sabemos de qué estoy hablando, de procesiones, de hermandades y cofradías. La religiosidad popular, esa maravilla donde cabe, yo creo que a veces la religiosidad popular es como un cajón desastre, ¿no?, donde cabe todo. Y ahí dentro tenemos la Semana Santa. ¿Cómo mostramos esa catequesis tan preciosa en la calle? Porque aunque no conozca la nuestra, pero bueno, yo supongo que del resto de España cosas sí que conocerá. Yo en primer lugar voy a decir que yo como provengo de un lugar sin nada de religiosidad popular... Allí no hay nada allí en su tierra. Yo en San Sebastián, ¿Qué cosas? yo en San Sebastián jamás he visto una procesión, jamás... La Semana Santa ha corrido el riesgo de pasar desapercibida socialmente en la calle. Para mucha gente ha sido, pues en este momento, unos días de vacaciones, para irse fuera. Pero patrones
patronas, A ver, algo habrá, ¿no? Supongo. En el norte de España se ha secularizado mucho más que el sur. Luego, además, también quizás como allí lo previsible es lo que aquí está aconteciendo estos días, que es que llueva siempre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué allí, hartitos estamos, la verdad! Porque allí eso es lo normal. Allí Ya, pero aquí no. Lo normal es que llueva de continuo. Nos ha traído la lluvia don José Ignacio, porque yo vamos. creo que sí, yo la he traído conmigo. Bueno, pero también hacía falta, ¿eh? Sí, cierto es. Bueno, pero bueno, tanto no. También eso obviamente configura que no haya habido mucha religiosidad popular. Pues me refiero de este estilo. De no estar en la calle. De estar en la calle. Nosotros somos muy callejeros Claro, para eso. Pues en el País Vasco el estar en la calle es excepcional, porque está siempre o muy frecuentemente lloviendo. Yo creo que son varios factores, también factores culturales, de secularización, de clima. Pero yo puedo decir que la no existencia de religiosidad popular ha hecho que el norte de España se secularice y pierda su alma cristiana mucho más que el sur de España. La religiosidad popular, que a veces la hemos criticado y nos ha parecido un poco folclórica, un poco superficial, ha demostrado ser un dique de contención muy importante frente a la secularización y frente a la pérdida del alma cristiana. Pues porque pues uno le sorprende. Estuve hace poco en Orihuela y ahí con un encuentro con todas las juntas de las hermandades, y claro, pues tú veías aquel espectáculo y decía, nosotros tenemos pues 1.600 cofrades, nosotros cuánto. Y yo decía, bueno, aquí no habrá alguien en este pueblo que no pertenezca. Sí, en Orihuela prácticamente todo Orihuela. Pues todo el mundo, ¿no? Y incluso por los datos que daban yo decía, aquí alguno tendrá que pertenecer a más de una, porque si no, bueno. Bien, eso es una cosa muy hermosa, porque es un medio por el que alguien, incluso desde el seno familiar, ha llegado a tener un sentido eclesial. No tiene una identificación eclesial desde una imagen meramente clerical, que a veces ocurre eso en otros lugares de España, que mi vínculo eclesial está muy ligado a una mediación clerical, Pero sin embargo desde una cofradía la cosa no es así. O sea, la identificación es muy desde la propia tradición de la familia en su seno, ¿no? Entonces yo digo, bendita religiosidad popular, que obviamente habrá que acompañarla y habrá que también pues ayudarla en su purificación, etcétera, pero bendita religiosidad popular, ¿no? En la que el alma de un pueblo también se siente identificada y se expresa y tenemos pues un anclaje importante en medio de un mundo muy globalizado que tiende a robarnos el alma, porque este materialismo y esta frivolidad de este mundo pues tiende a hacer tabla rasa con todo, con la identidad de los pueblos, y nos viene una fiesta americana de esas que parece que de repente... Aquí es que lo cogemos todo. Lo cogemos todo, es verdad. Sí. Yo no sé, pero aquí en esta zona mediterránea, bueno, en España prácticamente, es que lo cogemos todo. Fiesta que vemos, fiesta que nos gusta. Ya somos un pueblo, es verdad, somos un pueblo muy festivo. Bueno, España es otra cosa, la verdad, es otro color. Y eso, siguiendo hablando de Semana Santa, es lo que le preguntaba, ¿no? Lo que le comentaba hace ya algún tiempo. Si hablamos de la caridad como la base de todas las hermandades y cofradías, ¿no? Como lo primero que tiene que ser la caridad bien entendida, es la pregunta que le hacía yo hace unos días. Es que además lo estaba pensando porque en un encuentro que tuvimos precisamente de estos de hermandades y cofradías, hubo precisamente a José María Pérez Basanta, yo no sé si ha llegado a conocerlo, fue profesor mío, no sé si lo ha llegado a conocer, es de la zona también de la Vega Baja, fue profesor mío de Teodicea. Y él precisamente, de Teodicea, sí, y él precisamente nos comentaba la pregunta, hoy en día con la crisis que hay, con todos los problemas que hay pues eso, ¿no? de familias con el COVID que se han quedado en paro, de tanta crisis, tantos mantos, tanta imaginería, tanta cosa nueva, ¿es necesaria? O sea, tampoco es cuestión de que se postule, ¿no? Evidentemente, pero yo no sé hasta qué punto podemos ver, entre comillas, no le vamos a tachar de inmoral o de indecente, ¿no? Pero tanto gasto de verdad, cuando la base de una cofradía, de una hermandad, que lo hacen y hacen unas obras de caridad inmensas, pero ¿es necesaria quizá tanto lujo en la calle? Bueno, a ver, yo quizás no me atrevería a decir que sea necesario, obviamente, pero no creo ni mucho menos que el motivo por el que no somos suficientemente generosos en la caridad sea por el hecho de que gastemos muchos medios en la cofradía, me parece a mí.
Yo creo que en realidad donde nuestra austeridad debe de hacerse valer, pues es en la austeridad en nuestra vida diaria, en la manera de decir, a ver, pues en mi manera de comer, en mi manera de vestir, en mi manera de... A ver, muchas veces esta sociedad crea necesidades y necesidades donde no existen. Y con el paso del tiempo, cosas que antes eran caprichitos pasan a ser necesidades, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde verdaderamente tenemos que poner el contrapunto. No creo que hay que hacer un caridad versus adornos en la cofradía. Hombre, yo creo que antes de ahorrar en adornos de la cofradía, estoy seguro que cada uno de nosotros estamos llamados, ¿no?, a tener una vida menos materialista. ¿Que se puede ser más austero en la configuración de una cofradía? Pues seguro que sí, pero también voy a decir una cosa, que el santo cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tenía, por ejemplo, una característica, que él, a la hora de adornar la iglesia, allí no ahorraba nada, pero luego en su vida privada vivía con una pobreza increíble. O sea, curiosamente, su austeridad era para consigo mismo. Él en la liturgia era espléndido, quería muchas veces tener, pues a ver, la mejor casulla, el mejor mantel, porque quería dar gloria al Señor también a través de la belleza de la liturgia. Por lo tanto, puede ser conveniente un criterio de austeridad en la vida cofrade, sí, pero vamos a ser claros, no es ahí donde se juega, ¿no?, la necesidad determinante de cambiar de vida personal, cambiar de hábitos materialistas, ¿no?, para que nuestra caridad no sea estética, sino que sea verdadera. Sí, justo, y más en Cuaresma. Y más en Cuaresma, ¿no? Sí. Que quizá olvidamos un poco, o se nos ha quedado un poco esto de, bueno, ayuno y abstinencia, pero ¿abstinencia de qué? ¿De carne solamente? No, hoy en día de carne yo creo que la abstinencia no tiene gran sentido, sino es abstenernos de otras muchas cosas. La tríada famosa de Cuaresma, ayuno, oración y limosna, es una tríada que tiene que darse conjugada. Mi limosna tiene que estar ligada a mi ayuno. O sea, mi caridad tiene que nacer de mi austeridad, de mi renuncia, ¿no? Esa tríada, oración, limosna y ayuno, y obviamente por limosna no entendemos solamente limosna material, sino la caridad, la misericordia con el prójimo. Y obviamente por ayuno no entendemos solo el ayuno de comida, sino el ayuno de caprichos innecesarios, ¿no? Bueno, esa tríada, la tradición de la Iglesia siempre habló, y hay autores y escritores que con gran profundidad han hablado de la conjunción de estos tres aspectos, porque, por ejemplo, pues una generosidad aparentemente caritativa, pero que da de lo que les sobra y no ha ayunado para poder dar, pues es exactamente aquella que criticó Jesús cuando vio como junto al óvulo de la viuda había algunos que echaban grandes cantidades en el templo, pero esos han echado de lo que les sobra. De lo que les sobra. Pero esta mujer ha renunciado a lo poco que tenía para darlo. Es obvio, ¿no?, que ese pasaje evangélico nos está hablando de que la caridad tiene que nacer también de la austeridad, de la renuncia, de una vida en pobreza evangélica. Y está José María Pérez Basante ha dicho que era de Teodicea. No, fue mi profesor de escatología. De escatología, digo yo. No, Teodicea, no Mariola, la cabeza. Está bien. Bueno, y para ir acabando, dos cositas. ¿Cómo acercaríamos o cómo acercar la Semana Santa, o cómo acercar incluso pues el mundo eclesial a la juventud y a la adolescencia? Esta pregunta es lo que le comentaba al principio, ¿no? Le hacía mucha ilusión a mi hijo decir, mamá, pregúntale a don José Ignacio cómo va a llegar esto, ¿no?, a nosotros, cómo nos puede llegar el lenguaje, si muchas veces él dice, un lenguaje obsoleto, aburrido, hablamos de triduos, de quinarios, de vía crucis, quizá de prácticas piadosas que para gente de nuestra edad, pero para gente de a lo mejor de 15, 20 años, se nos ha quedado ahí. ¿Cómo podemos hacer para adecuar estas cosas y que cada vez, porque yo digo, yo estoy tocando la guitarra desde hace más de 30 años en mi parroquia, pero es que no tengo nadie detrás de mí? Tendremos que tener gente joven detrás, ¿no? ¿Qué hacer para que esta gente venga? Pues yo le diría a tu hijo, ven y ayúdanos. Ay, buena cosa. Transmites Vale, pues ya se lo voy a decir a la cámara, que seguro que lo va a oír. ¿Has oído, ¿Cómo se llama?
Raúl. A ver, Raúl, ven y ayúdanos, eso va por ti directamente. Sí, a ver, le diría eso porque obviamente también creo que para poder llegar a los jóvenes tenemos que hacerlo a través de ellos. O sea, ellos tienen que ser no sujetos pasivos, sino activos en esa comunicación. Entonces, esto no es ningún recurso dialéctico, no, es así. Necesitamos a jóvenes para llegar a los jóvenes. Y creo que obviamente ellos también nos ayudan mucho a ser imaginativos, nos ayudan mucho a ser creativos, porque aquí la creatividad es importante, la creatividad a la hora de... Es obvio que estamos en otro mundo. Te voy a contar la anécdota de que hoy me he ido a cortar el pelo, no sé si se me nota, pero bueno, me he ido a cortar el pelo, bueno, y entonces charlando pues con el chico, que era un chico joven colombiano, al que me estaba cortando el pelo, pues claro, te das cuenta que pertenece a otro universo en el que, claro, me preguntaba cosas de, pues, qué es ser un sacerdote, qué es ser tal, ¿no? Ahora me ha hecho gracia que sus preguntas eran como con deseo absoluto de saber, ¿no? Pero que obviamente manifestaban que, a ver, que estaban pues muy a cero, muy a cero. Pero que te das cuenta, pues eso, vas a la peluquería, se pone alguien a cortar el pelo, se entabla una conversación y te das cuenta que necesitamos pues mucho encuentro. Bueno, no digo la peluquería, pero que sí que es verdad que las peluquerías suelen ser a veces, yo tengo algunos peluqueros que me dicen, esto parece más un gabinete de psicología, sí, un confesionario. La mayoría allí sí. Pero bueno, pero necesitamos lugares de encuentro. Entonces, por ejemplo, creo que pues la semana pasada tuve en Santo Domingo, en Orihuela, ¿no? Pues un encuentro con los chicos de bachillerato, en los que ellos lanzaron todas las preguntas que pudieron. Y pues yo creo que fue un formato muy bueno, o sea, necesitamos encuentros personales, necesitamos vernos, necesitamos quitarnos el miedo unos a otros, ¿no? Hay que invertir tiempo en los encuentros personales, y en los formatos. Por ejemplo, estuve con un grupo de jóvenes en la Carrasqueta allí, bueno, pues un sitio maravilloso. Pues sí que he hecho cosas en este mes y sí, medio, bueno, Este mes y medio ha sido intenso, Estuve ahí en la Carrasqueta, que estaban un fin de semana con ellos, y claro, pues en ese formato, en que nos vamos allí a un campamento, pues por la noche, después de cenar, en una especie de fuego de campamento, te puedes imaginar qué grado de comunicación se puede llegar a alcanzar así. Para eso hay que ser imaginativo, hay que ser creativo. Yo creo que para llegar a los jóvenes tenemos que hacer propuestas novedosas. Igual hay que irse a la Carrasqueta, por decir algo. Hay que irse, por ejemplo, sé que uno de nuestros sacerdotes ha ido con 50 jóvenes a hacer el Camino a Santiago el fin de semana anterior. Claro, yo ahora quedo en verme con ellos para que me cuenten cómo ha sido pues ese fin de semana caminando el camino hacia Santiago de Compostela. Ese tipo de experiencias permiten un grado de encuentro y de comunicación que creo que tenemos que buscarlo. Cómo podemos entrar en el mundo de los jóvenes, cómo ser significativo para ellos, ¿no? O sea, que venga y que nos ayude. Tú dile eso. No se lo diré, le diré. Ya sabes lo que ha dicho el señor obispo, que vengas y ayudes. Quizá a lo mejor a través de la caridad o a través de este grupo tan magnífico de la parroquia de San Esteban, ¿no? Que quizá la gente más jovencica, yo lo veo por mis alumnos, el espíritu de la caridad y de la ayuda al prójimo, eso lo tienen ellos, lo llevan muy dentro, ¿no? Esa solidaridad. Sí, a un joven cuando le llamas para evangelizar hay que hacerlo en acción, no solamente con la palabra, sino con la acción. Con la acción. Creo que evangelizar no puede ser únicamente recibe un mensaje, sino tradúcelo, encárnalo, llévalo a tu vida concreta y diaria, ¿no? Entonces, eso creo que forma parte de la vida de un joven, la manera activa y no teórica o abstracta, la manera activa. Participa ayudando a estos niños pequeños, vamos a ayudar a los pobres, hagamos una experiencia de campamento de verano, hagamos ese tipo de actividades son claves, ¿no? Para poder transmitir. Bueno, como le decía, para ir acabando, Cuaresma y Semana Santa, Cuaresma y Ucrania, ¿qué está haciendo la diócesis? Se está haciendo una labor pues la verdad importantísima, es que sí, ¿no? a ver, la verdad es que creo que en primer lugar vimos que, claro, cuando comenzó este drama humanitario tan tremendo, pues comenzaron todo tipo en el seno de la Iglesia, todo tipo de iniciativas. Las cofradías fueron de las primeras, hubo un montón de iniciativas, ¿no? Ayer mismo estuve también con un grupo de jóvenes, de Jacuna, etcétera, que venían... los de Jacuna, con Aarón, sí. Bueno, pues ayer me encontré con unos cuantos que habían venido, ayer mismo llegaban,
llegaban desde la frontera entre Polonia y Ucrania, Sí. llegaban con 10 vehículos. Sí, estaba mi amigo Raúl ahí, sí. Bueno, es que ojo, Sí, fíjate sí. tú, que se han ido Con 32 personas 32, trujeron, sí, de 32 Ucrania, personas sí. acogidas y con 10 Ajá. vehículos que los llevaron cargados de Impresionante. material. Operación Boitila, además me encantó Y le dieron el nombre del Papa Juan Pablo II, Operación Boitila. Llegaron ayer sobre eso de las 8 de la tarde. Bueno, es maravilloso, eso, pero creo que obviamente había que coordinar. Había que coordinar porque más allá de una acción como esta, ¿no? Entonces le hemos pedido a Cáritas que sea ella, ¿no? pues la que lleve adelante pues un plan coordinado, y junto con Cáritas está pues también el resto de la realidad diocesana, como es el Secretariado de Migraciones, como son también otras secciones de nuestra diócesis, pero que le hemos pedido a Cáritas que haga un plan. Y entonces Cáritas tiene una gran potencialidad, que es conducir la ayuda económica a través de Cáritas Internacional. Hemos visto con claridad que para poder ayudar lo más efectivo es el dinero, porque el envío de mantas, de alimentos, el transporte y la distribución es complicadísima. Es el dinero conducido a través de Cáritas desde España, Cáritas Polonia, Ucrania y Moldavia, lo que hace efectivo, ¿no? Ya ha habido un envío, creo recordar, de 125.000 euros en este momento, además que también otras órdenes religiosas han hecho, como los salesianos, también me daban noticia han hecho importantes también donaciones a través de la red de los religiosa, en concreto ellos de los salesianos, y esa es nuestra primera apuesta. Vamos a coordinar la ayuda económica a través de Cáritas Internacional. Y en segundo lugar, hemos hecho pues, un llamamiento a quien pueda acoger, ¿no? Sabiendo que Alicante es un lugar de primera acogida por parte del gobierno español, a las familias, y aprovecho y os lo digo a todos, aquellas familias pues que en vuestro seno podáis coger algunos miembros durante un año, o que tengáis una segunda vivienda que podéis ponerla a disposición de la acogida, Cáritas se ofrece a hacer un contrato con vosotros, un contrato de acompañamiento, de supervisión, de pagar también los gastos que genere pues, en esa vivienda la acogida de esas personas. Creo que esa tutela por parte de Cáritas para esa acogida es importante, y Cáritas pondría esos hogares y esos recursos, tanto familiares como eclesiales, a disposición de la administración, pues para que esa primera acogida tenga lugar donde insertarse, ¿no? Esa ha sido un poco nuestra conclusión principal a la hora de coordinar los esfuerzos, ¿no? Después de ese primer momento en el que cada uno hizo lo que pudo, Claro, pero evidentemente. obviamente esto va a ser largo, por desgracia, esto va a ser largo. Sí, no tiene pinta de Esto va a ser acortarse. largo, y necesitábamos también tener pues, un criterio un poco de ordenarnos, ¿no? Pues ya pedida esa ayuda hacia todas aquellas personas que tengan segundas residencias, que yo sé y vamos, me consta que hay mucha gente que puede estar dispuesta a poner esa segunda casa que tenga para echar una mano, porque hoy es Ucrania, pero pasado mañana podemos ser nosotros, nunca mejor dicho. ¿Qué le parece, don José Ignacio, si aprovechando que tiene ahí su cámara nos da unas breves pinceladas, un mensaje, ¿no?, para esta Semana Santa, que la tenemos en menos ya de 20 días? Sí, bueno. Pues la verdad es que os deseo de todo corazón pues que la Semana Santa sea pues la culminación de esta Cuaresma, en la que hemos intentado, ¿no?, por un lugar y por otro hemos intentado pues seguir esa preparación interior para que la Semana Santa sea una Pascua, sea el compartir con Jesucristo su misterio de muerte y de resurrección. Cada uno estamos llamados a vivir nuestra particular Pascua. Todos estamos llamados a tener nuestra propia Pascua, pero un cristiano une su Pascua a la de Jesucristo. Especialmente, bueno, obviamente no os voy a dar muchos consejos en cuanto a vuestros encuentros populares, que los conocéis con mucho más detalle que yo, que acabo de llegar, y seguro que tendréis noticia de todas las procesiones que se celebran, etcétera, pero me atrevo de una manera más específica a invitaros a que viváis el triduo pascual en vuestras parroquias. Ese triduo pascual, también comienza con el Domingo de Ramos, ¿verdad?, pero esa celebración de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, la celebración de la Pasión el Viernes Santo, la madre de todas las vigilias y de todas las liturgias, que es la vigilia pascual, el sábado por la noche, ¿no?
que alguno le ha llamado la madre de todas las liturgias, la vigilia pascual. Bueno, pues creo que ese triduo pascual, yo creo que es el corazón del corazón, ¿eh? La Semana Santa es el corazón, ¿no?, del año litúrgico, pero el corazón del corazón es ese triduo pascual, que os invito a todos a celebrarlo, y para que podamos decir, ¿no?, yo lo diré en Elche, según la tradición aquí, según la tradición del obispo de Orihuela de Alicante, que yo obviamente me he sumado a toda la tradición. Ya lo hemos visto, Sí. Burrito incluida. Bueno, el burrito incluido. Pues obviamente pues en Elche pues cantaremos esa feliz Pascua de Resurrección, que será pues culminación de esta Semana Santa. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Ya, como he dicho al principio, es un verdadero placer tenerla aquí, en el plató de Alma Cofrade, contándonos pues un poco quién ha sido usted, esta trayectoria eclesial tan magnífica desde que nació, estaba marcado ya desde arriba, y bueno, pues aquí lo hemos tenido y aquí lo tenemos para disfrute de nuestro pastor, de nuestro obispo, y de todo lo que le tenemos que enseñar y de todo lo que nos tiene usted que enseñar a todos nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, pues sencillamente agradeceros esta posibilidad de comunicarnos, de expresarnos y de querernos, porque también para podernos conocer nos tenemos que querer, ¿eh? San Agustín dijo, para poder amar hay que conocer, sí, pero para poder conocer también hay que amarse. Si no nos amamos no nos podemos conocer, y esta es una bonita oportunidad. Pues ya sabe que las cámaras, el plató, Alacant y Televisión están a su disposición. Cuando nos necesite ya sabe dónde estamos. Muchísimas gracias. Pues señoras y señores, espero que hayan disfrutado tanto como yo, no, porque lo tengo aquí a mi lado, pero sí espero que hayan disfrutado con esta entrevista breve pero intensa, donde nos ha ido desgranando un poquito pues todo aquello que queríamos que nos contara. Y bueno, pues si Dios quiere y no pasa nada, viviremos esta Semana Santa con don José Ignacio por aquí, por Alicante, por Orihuela, por Elche, por todos aquellos sitios donde lo llamen y donde pueda estar, porque creo que esta Semana Santa para él va a ser muy, muy, muy intensa. Así que nada, espero que hayan disfrutado, como les digo, y si Dios quiere y no pasa nada, pues el jueves que viene nos vemos. Sean buenos, sean felices, un besico, nos vemos.